Gracias, profe. Pues más que nada es por no interrumpirlo a media plática. No se preocupen, ya saben. Pero, a ver, ahorita qué bueno que toque ese tema, profe, porque pues he estado como que divagando un poco entre que busco y lo que leo. Entonces, tengo una pregunta para usted. ¿Usted cómo Adelante. decidió su tema de tesis o usted cómo decidió su tema de investigación? No sé. O sea, ¿usted a qué se ha basado, mejor dicho, pues, para hacer la selección de lo que va a exponer o investigar? Ok, es una muy buena pregunta. Fíjese, bueno, contestándolo desde un nivel personal. Número uno, porque pues ya traigo una línea, o sea, tengo una trayectoria, un antecedente, precisamente trabajando con estos microorganismos o con estos seres fotosintéticos. Aparte, desde siempre, pues me han gustado el metabolismo de las plantas, porque pues gracias a ellas existe toda la cadena trófica que conocemos en la biosfera, en todo el ecosistema. Pues el punto medular es precisamente las plantas o las células fotosintéticas. Entonces, empezando por allí, pues a mí me llamó la atención, ¿no? Dije, a ver, entonces definitivamente son seres alquímicos y no es broma porque transforman sustancias químicas a partir de la luz. O sea, imagínense, algo así como nosotros en caso de la tecnología con las celdas fotovoltaicas que captan la luz solar y estas la transforman en energía eléctrica. Pues es lo mismo, no es el mismo principio, pero claro que las plantas lo inventaron primero. Nosotros simple y sencillamente nos basamos con esa lógica. Ahora, partiendo de allí, claro que ya conforme uno quiere seguir, por ejemplo, ¿no? Con un posgrado, pues no te vas a aventar ahí a lo que a lo que sea, ¿no? Así como obviamente si te interesan ese tipo de temas, investigas y buscas y platicas con la gente que está trabajando con esos proyectos. En este caso, se los comparto, yo conocí bueno, le digo de cariño de esa manera, para que no vayan a mal pensar que lo hago porque a veces me desespera y sí la critico, pero lo hago en un sentido positivo. O sea, todas las personas tenemos pues nuestro carácter, nuestro temperamento y nuestros fallos y donde podemos mejorar, ¿no? En las empresas a esto le conocen como área de oportunidad. El caso es, le digo su tía Mita, porque se llama Sangamitra Candual, ¿no? Entonces a esta persona, ella desde siempre estuvo trabajando, bueno, ya conociéndola más a fondo, estuvo primero en Campeche, luego se fue a Querétaro y finalmente radica aquí en Guadalajara. Entonces, ella desde siempre ha trabajado con el área de las microalgas, porque honestamente, este siglo se va a explotar literalmente exponencialmente en términos de investigación con las microalgas, porque desde siempre, fíjense, haciendo un recuento nada más, y sí se los he comentado y se los he platicado muchísimo, y lo seguiré haciendo porque me fascina la paleobiología, lo saben muy bien. Y los primeros seres vivos que habitaron nuestro planeta, pues, ¿qué creen? Fueron las microalgas, ¿no? Entonces fueron ellas quienes empezaron a cimentar las condiciones del ecosistema, de todo como lo conocemos actualmente. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, gracias al fenómeno de la fotosíntesis, estas comenzaron a expeler o a expulsar oxígeno diatómico, que es el residuo de todo este fenómeno. Entonces, claro que como estamos hablando a nivel celular, o sea, microscópico, pequeñito, chiquitito, reducido, pues es un fenómeno que no sucedió de la noche a la mañana. Digo, claro que paulatinamente, progresivamente y de manera constante se fue aumentando la concentración de oxígeno en la atmósfera, así como la tenemos actualmente con la configuración oxidante hoy en día. Y eso fue producto gracias a las microalgas. Entonces, imagínense el impacto y la importancia que tienen desde siempre en la historia de nuestro planeta. De repente los humanos somos muy antropocentristas y decimos solamente nosotros tenemos la capacidad de afectar el clima de manera directa o significativa por nuestras acciones, por lo que se nos ocurre y por la tecnología, pero eso es falso. Si lo hacemos, yo no digo que no, pero es totalmente una mentira decir que somos la única especie del planeta hasta el momento que tenemos un impacto significativo sobre nuestro planeta. Fíjense nada más que irónico, las células más sencillas, que no son tan complejas como seres metazoarios, por ejemplo, como nosotros seres humanos que tenemos diferenciación de tejidos y demás, fueron los primeros en modificar el clima planetario. O sea, pues no las podemos destronar, porque aunque nosotros nos destruyamos a sí mismos, a nosotros mismos, pues las bacterias fueron las primeras células en modificar su entorno a nivel planetario. Fíjense qué interesante. Entonces, desde por eso dije, definitivamente las microalgas rules, ¿no? Mandan. Porque gracias a ellas, y es lo que les platicaba el otro día, con o sin humanidad sobre la superficie de este mundo van a continuar y van a seguir y van a hacer sus funciones. Ahora, ¿por qué no mejor en lugar de estar peleados con la naturaleza y con todos los ciclos que han existido desde millones de años, por qué no trabajar en conjunto?
claro que nosotros somos seres en teoría racionales, pero bueno, pues el mundo parece que es dominado o manejado por alguien o con capacidades muy limitadas o que simple y sencillamente la codicia los ciega y por lo consiguiente pues no toman en cuenta todas las consecuencias que esto puede traer consigo, pero bueno, punto y seguido. El caso es, las células fotosintéticas desde siempre me llamaron la atención, pues empezando por las plantas, siguiendo estudiando las microalgas y que fueron los primeros seres de este mundo, pues eso se me llamó muchísimo la atención y dije, entonces, si tienen esas capacidades, esas facultades, todas esas características, ¿por qué no las explotamos? Entonces uno empieza a indagar, a buscar y a leer de ese tipo de cuestiones. Claro, a mí desde entonces me gustaron, me encantaron y me fascinaron y lo siguen haciendo. Incluso lo que les digo, si ustedes tienen peceritas y de repente salen microalgas, a mí me gusta tratar de, porque necesitas un microscopio, ¿no? Pero hipotetizar, ah, mira, se trata de una clorela, o ah, mira, se trata de una dunaliela, o ah, mira, se trata de, no sé, espirulina, por decir algo que llegó de alguna manera a mi tanque, ¿no? Entonces, pues le vas agarrando un gusto porque le vas dedicando tiempo, te vas haciendo una expertise, o sea, te vas volviendo. En su caso, por ejemplo, ustedes están haciendo expertos en todo lo que tenga que ver con el movimiento del cuerpo humano porque esta es su expertise. Ustedes le están dedicando tiempo a estudiarlo, a entender la anatomía y cómo en acción sus funciones en conjunto producen el movimiento. Ya desde el aparato locomotor, que si el músculo, el hueso, el tegumentario, pues todo eso en teoría ya lo dominamos o lo deberían de dominar y lo saben por lo menos muy bien. Entonces, de la misma manera, ustedes se van adentrando. Alguien, por ejemplo, puede decir, pues yo me quiero especializar en, no sé, padecimientos neurológicos, que si la espasticidad, por ejemplo, o que si presenta la flacidez, que sería totalmente lo contrario, dependiendo del tono muscular, que si está contraído, que si está muy relajado. Entonces, todo ese tipo, ya sea que estén obviamente tienen conexión con la médula espinal, ya sabemos muy bien que si tenemos las neuronas motoras o las neuronas aferentes o sensitivas, entonces todo eso, claro que se puede seguir desarrollando, ustedes se pueden volver más expertos en ese tipo de temas. Sigue siendo kinesiología, pero si se fijan ya está más enfocado. Por ejemplo, ¿no? Pacientes neurológicos por ejemplo, lo de la espasticidad y las parecias y todo eso. O quizás pueden hacer un poco más alternativo, podríamos decir, porque bueno, sigue siendo kinesiología. Si ustedes aplican masajes terapéuticos para fomentar, por ejemplo, la facilitación de la circulación en cuestión del sistema linfático, pero por supuesto que claro que tiene un efecto directo y significativo. Ahora que si después le agregan que el Reiki, que las piedritas calientitas en la columna vertebral y todo ese tipo de terapias, si se fijan, estamos empezando como que a agarrar nichos de que, pues yo me quiero ir más por allá, me gusta mucho más este tipo de, no sé, digo, porque a lo mejor tengo la intención de estar participando, trabajando o poner, ¿por qué no?, un spa más profesional con este tipo de terapias y pues implementar este tipo de acciones, ¿no? O de actividades. Entonces, si se fijan, ahí cada uno le va dedicando más tiempo a lo que le llama la atención, a lo que le va gustando, a lo que quiere ir desarrollando. Entonces, regresando con mi historia, entonces ya me puse a investigar y total que resulta que, porque yo desconocía totalmente la existencia del CIATEG. Les compartiré. El CIATEG es el Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología del Estado de Jalisco. O sea, es un centro de investigación donde, por ejemplo, vamos a suponer, nosotros estamos fundando una empresa que masajes especializantes, descontracturantes, SADCB, ¿no? Somos una empresa que nos dedicamos a la rehabilitación, al tratamiento de pacientes o para ofrecerles este tipo de terapia, de actividad. Entonces, queremos evaluar, queremos saber, queremos investigar que utilizar ciertos aceites aromáticos con concentraciones distintas de, no sé, por ejemplo, cannabinoides, que actualmente pues ya se está volviendo más permisible la utilización para fines terapéuticos de la marihuana y sus compuestos y sus derivados, etcétera. Entonces vamos a suponer, ¿no?, que queremos ser más innovadores, queremos ofrecer algo que los demás no están haciendo en estos momentos y queremos adelantarnos para agarrar esa tajada del pastel. Entonces les propongo, oigan, ¿alguien de ustedes tiene algún background o tiene antecedentes de investigación, conoce de protocolo? Bueno, por eso los estoy educando en esto de los protocolos de investigación. Vamos a suponer, sí, fíjate que pues a nosotros en la carrera nos tocó una asignatura de metodología de la investigación, nos enseñaron que existen centros de investigación donde se pueden hacer donde se pueden hacer experimentaciones para conocer ciertos resultados, etcétera, de todo este tipo de cosas. Entonces, yo les propongo, bueno, yo no tengo laboratorio, ¿alguien de los presentes tiene laboratorio? No. Ok, vamos a buscar un centro de investigación en donde podamos ofrecer, o más bien que nos podamos colaborar, nosotros como empresa, ellos como con sus instalaciones y laboratorios. Entonces, de alguna forma, todos ya hacemos una lluvia de ideas. No, pues que yo conozco tal lado, no, pues que de la UNAM, no, pues que de esto, no, pues que fíjate que aquí localmente tenemos el CIATEG.
a ver, ¿qué onda con el CIATEG? Entonces ya vemos su organigrama, vemos sus quienes lo están cuando administrando en las distintas áreas, que si farmacéutica, que si industrial, que si botánica, etcétera, etcétera, ¿no? Todas las áreas en las que se está dividiendo el CIATEG. Entonces vamos a suponer que nos interesa la de botánica, biotecnología vegetal. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con extractos vegetales, de cuál específicamente, pues los cannabinoides, ¿no? Y ya, total que, pues entonces mandamos un correo, fíjate que queremos hacer este tipo de investigación, ya las negociaciones que se hagan, está bien, fíjate que nosotros tenemos las instalaciones, tú como empresa, pues me das lo que tú quieres que nosotros te investiguemos, aquí hacemos los protocolos, los procedimientos, los experimentos, hacemos el proyecto y te entregamos una patente en la que tú como empresa eres único que puedes hacer uso y aplicar porque tuviste estos resultados y los alcances y lo esperado es esto, ¿no? Por decirlo de manera sencilla. Entonces nosotros en nuestra junta directiva decimos, va, que va, me parece muy bien, vamos a sacar patente, vamos a tener un producto que incluso podemos vender, aparte de la terapia y de los masajes y todo esto. Entonces de esta manera, ahora sí ya se ponen manos a la obra y todos los que estén colaborando, participando en este proyecto que es de nuestra empresa con lo de los masajes y todo esto y los productos cannabinoides, y Ciatec, con sus instalaciones, con sus laboratorios y su personal cualificado, sus científicos, pues empiezan a hacer y trabajar y hacer los experimentos hasta obtener el resultado y ahora sí, a nosotros nos lo entregan. Mira, aquí está ya, estamos haciendo el proceso de la patente, ya eres el único, tú inventaste esto, estas concentraciones, este producto con estas aplicaciones, ya lo puedes comercializar en tu empresa, es decir, ya con nuestros masajes y demás, podemos inclusive adornarnos y decir, somos los únicos que presentamos, otorgamos o entregamos o aplicamos estos métodos con este producto científicamente comprobado, que tiene todo. Por eso, si se fijan en las etiquetas de los productos que se venden así a la venta público en general, tiene que contener precisamente una etiquetita donde esté describiendo los componentes de ese producto, y más si es para consumo, sobre todo si lo ingieres. Si no, de todas maneras, si tú lo aplicas como si fuera una pomada o un ungüento, de todas maneras tienes que indicar de qué está hecho, cuál es su compuesto activo o qué es lo que se supone que estás vendiendo para que tenga una eficacia. Entonces, todas estas investigaciones, claro que se describe tu producto porque ya haces la fórmula, por eso tienes una patente, y de esta manera, entonces ya nosotros como empresa nos beneficiamos con la investigación realizada en las instalaciones. Bueno, todo este ejemplo que les acabo de decir es así como me enteré y me di cuenta de que existía el CIATEG. Y más hablando de las microalgas, y es irónico porque ellos no tienen tanques de cultivos. De hecho, eso es algo que podríamos proponer, pero bueno, punto y aparte. El caso es, me fijé en su organigrama y aparte otra compañera que también estudió la maestría junto conmigo, éramos compañeros de la misma asesora de su tía Mita, ojo, lo digo de cariño, insisto, me recomendó, oye, fíjate que yo he trabajado ahí en el CIATEG y tengo contacto con una investigadora que se dedica precisamente al cultivo de microalgas y a ti como te gusta todo eso de las peceras y de los acuarios y todas esas ondas, probablemente te vas a entender muy bien con ella. Y yo dije, va, me interesa, vamos a platicar con ella, vamos a entrevistarnos y de esa forma fue que nos conocimos y ella me dijo, ¿no? Pues por supuesto que como todo te dicen todo lo dulce, ¿no? Te endulzan el oído de que si tú entrando, bueno, les digo, ella habla con gerundios, ando, endo, ¿no? De que si tú entrando, yo ayudando, tú patente sacando y así tú estudiando y teniendo maestría. Entonces, pues bueno, ahí en el problema de la comunicación, después pues te acostumbras y pues te puedes comunicar de una manera eficiente porque ya sabes cómo es, ya sabes cómo piensa y cómo arma las cosas, ¿no? En cuanto gramaticalmente hablando. Entonces, de esa forma fue que me hice, ya hice los trámites y demás, pues te hacen exámenes, son propedéuticos, lo tienes que pasar, si no, pues no sirves para eso, porque pues obviamente hay que dedicarle tiempo, hay que saber, hay que entender, y te examinan, o sea, te hacen evaluaciones. Una vez que las pasas, dices, está bien, este fulanito, este candidato parece ser que sí tiene perfil, tiene la madera, tiene lo que se necesita para dedicarse a este tipo de cosas, ¿no? Entonces, de esa manera tuve mi acercamiento, entonces tuve que desarrollar, mi proyecto era básicamente la microencapsulación de biomasa de microalgas. Y de hecho lo interesante fue que era un procarionte y era un eucarionte. El procarionte pues era la famosísima espirulina. Lo que nos interesaba más que nada era un método de preservación de biomasa para posteriormente aplicarla especialmente a la acuicultura. O sea, porque, por ejemplo, ¿no? Si, suponiendo ahora, hablemos de la acuicultura, de todos aquellos que se dedican a la producción de tilapias o de peces o de ejemplares,
ya sea para consumo o para ornato, o sea, los famosísimos pececitos de acuarios, ¿no? Vamos a enfocarnos a los de consumo, por ejemplo, las tilapias para vender los filetes y demás. Entonces, si tú eres productor, pero por supuesto que tienes que tener todos y cada uno de los estadios y las etapas de la producción de tu espécimen, de tus organismos de interés. En este caso, pues vamos a suponer las tilapias, ¿no? Las famosísimas Oreochromis. Pues es el género, hay muchas especies, que si la Niloticus, Zimbabue, bueno, hay muchas, ¿no? El caso es que género lo dejamos en Oreochromis, entonces, o tilapias. ¿Por qué? Porque son peces robustos, son resistentes, aguantan muchas cosas, y lo que te interesa es estarlos produciendo rápidamente para venderlos en el menor tiempo posible a consumo humano. Entonces tienes que estarlos criando desde que son pequeñitos, prácticamente tú tienes que tener desde que se desovan hasta que se fecundan los huevecillos, hasta que estos crecen, se desarrollan para la venta al público. En esos estadios, en esas etapas en las que están muy chiquititos, claro que lo que pretendes como productor es que la mayoría te sobrevivan. No todos lo van a hacer, digo, es selección natural, es parte del proceso. Lo ideal sería en un mundo utópico que 100% de tus crías te sobrevivan, porque pues es más ganancia, pero eso nunca sucede. Entonces, lo que se busca son tasas de supervivencia del 80% al menos. Para que eso pueda suceder, tú les tienes que estar suministrando los alimentos chiquititos, diminutos, dependiendo de su tamaño, para que estos estén alimentándose y se estén desarrollando. ¿Qué mejor que ofrecerles microalgas? Porque pues es de lo mejor que les puedes ofrecer por todos los elementos que éstas están produciendo, por su metabolismo, por la producción de la fotosíntesis, carbohidratos, los lípidos y demás. Entonces, de esta forma, lo que pensábamos nosotros en el proyecto de la maestría era hacer o desarrollar un proceso de preservación de la biomasa y qué mejor que con algo que es bastante económico, que se le conoce como la microencapsulación. O sea, básicamente es agarrar un agente encapsulante, vamos a suponer como la grenetina, ¿no? La grenetina que utilizamos todos para la fabricación de gelatinas. Cuando tú la mezclas con agua, la calientas un poquito para que se haga homogénea, le metes microalgas y con un aspersor, hagan de cuenta, se vuelve un polvito. Ese polvito está cubriendo a las microalgas y las protege de una manera muchísimo mejor para que éstas no se oxiden, no se degraden, duren más tiempo, que es lo que se pretendía. Que de hecho se consiguió. Por eso mismo, pues obtuve el grado de que, mira, lo demostré, hice el experimento, aquí están los resultados, aquí hice las comparaciones entre el procarionte y el eucarionte, y en ambos casos, pues sí, se demuestra que se preserva de mejor manera que simple y sencillamente secando la biomasa. O sea, la cosechas, la secas y la vendes. Pues no, le das un tratamiento de preservación con el microencapsulado. Bueno, me estoy extendiendo con la respuesta de nuestro queridísimo Jorge, pero es para que quede un poquito más claro. Por eso tengo trayectoria de todo esto que les estoy platicando. Entonces, la respuesta, digo, la consecuencia lógica no era irme a estudiar murciélagos, ¿verdad? O irme a estudiar tortugas, o digo, podría ser, pero digo, se me haría como muy, pues ilógico, que no tiene, non sequitur, que es el argumento en el que no tiene ningún seguimiento. Porque si ya traes una trayectoria, ya conoces, entiendes y sabes, has experimentado con, por ejemplo, el cultivo de las microalgas, ¿por qué te meterías entonces ahora con el maíz? ¿Por qué te meterías con, no sé, con control de plagas, de artrópodos? O sea, lo lógico es que sigas desarrollando tu expertise. Es como ustedes. Si ustedes están en kinesiología, no se van a ir a estudiar odontología, ¿verdad? O no se van a meter en una especialidad de poner brackets y todo esto que ortodoncia. O sea, sería total y completamente ilógico porque es total, o sea, sí tiene relación en las áreas de la salud, lo mismo, por ejemplo, con botánica y cultivos y todo lo que ustedes quieran y manden, pero no tiene un puente, no tiene un nexo directo entre microalgas y ortodoncia, en mi caso, o el suyo, en kinesiología y ortodoncia. Entonces, pues no tiene lógica. Pero bueno, hay personas que de repente así les gusta hacerlo y es lo que les digo, hay de todo, ¿no? Pero cuando tú ya traes muy clara la idea de lo que te gusta, lo que estás investigando y lo que haces aporta, por eso tiene que ser innovador. O sea, porque si haces lo mismo que los demás ya han hecho, pues no estás haciendo nada nuevo, simplemente estás haciendo un review. Es lo que en el caso de la tesina, precisamente nosotros o ustedes, es lo que vamos a aprender a hacer, porque no le vamos a poner experimentación, porque si ustedes aplicaran metodología y experimentación, pues entonces ya es una tesis. Pero como eso lo vamos a dejar por lado, porque por cuestión tiempo y demás, y para hacerlo práctico, sencillo y para que quede súper claro, pues eso no lo anexamos, no lo añadimos y simplemente lo dejamos como una tesina y eso va a ser como, hagan de cuenta, es una monografía. ¿Qué quiere decir eso? Que es un compilado de información de un tema en particular, de lo que ustedes quieran. Entonces, para finalizar la respuesta de nuestro estimadísimo Jorge con su servidor, pues a mí siempre me llama, para empezar, pues todo lo que tenga que ver con biología,
pues a mí me encanta, ¿no? Podemos hablar horas de los temas que ustedes gusten y quieran, de los seres vivos, de las células. El objeto de estudio de la biología se los enseñé muy bien, pues son las células. Y a partir de allí ya hice la diferenciación, ok, heterótrofas como todas las que pertenecen a nuestro organismo o las fotosintéticas que son autótrofas, que ellas son alquimistas por excelencia. Por ahí ya me llamó la atención. Seguí leyendo, seguí indagando y dije, mira las microalgas, órale, son una chulada, que a partir de que, además, fíjense, otra de las cosas interesantísimas en este siglo de las microalgas es que podemos producir biocombustibles a partir del agua verde. O sea, imagínense lo increíble de esto, ¿no? De por qué les digo que son alquimistas naturales, las células fotosintéticas, especialmente las microalgas. Pero bueno, tema aparte. Fíjense, todo lo que acabamos de decir, a lo mejor a alguien le pudo haber interesado. A ver, eso de los biocombustibles se escucha interesante. Entonces, se tiene que meter, se tiene que indagar, se tiene que documentar. A ver, ¿qué son las células fotosintéticas? A ver, ¿a qué le dicen microalgas? Ah, los reinos en los que dividimos las características de todas y cada una de las células eucariontes. Ah, ok, tienen y presentan el fenómeno de la fotosíntesis. Esto y el otro producen ciertos metabolitos que pueden ser de interés de consumo humano para producción de ciertos productos. Y se vuelve todo un mar de información. Por eso la delimitación es sumamente también importantísima, porque entonces si lo quieren abarcar todo, pues entonces nunca van a acabar, porque están haciendo una tarea titánica de años, cuando lo que se pretende es, entre más delimitado, más conciso, lo puedan hacer, lo puedan, vamos a hacer chiquitín. No obstante, sigue siendo un tema bastante interesante que abarca muchísimo, pero nosotros solamente nos vamos a enfocar en este rango. A partir de allí, vamos a buscar toda la información relacionada. Claro, de antecedentes y de introducción pueden meter todo lo que está alrededor de ese rango, de esa franja tan delimitada que ustedes mismos están señalando. Pero se puede mencionar una cosa que otra que tenga que ver con el todo. O sea, eso precisamente son los antecedentes, para eso sirve la introducción y todo esto. Entonces, ahora, punto y seguido. ¿Qué nos llama la atención? Es lo que les decía, si quieren, o más bien, la recomendación es que lo enfoquen precisamente a su área de estudio. No necesariamente de que, pues, la kinesiología a través del tiempo, o cuándo surgió la kinesiología, o a qué se dedica la kinesiología. Es lo que les digo, o sea, es muy general, es muy amplio, porque se puede seguir fragmentando en espacios cada vez más chiquititos. Acuérdense del árbol de la epistemología. O sea, kinesiología es su tronco, pero este tronco, no, pues que el Reiki, que los pacientes neurológicos, que las lesiones por traumatismos cranioencefálicos, que porque las parálisis, etcétera, etcétera. O sea, si se fijan, estamos haciendo clasificaciones y una delimitación un poquito más concisa de toda la información a lo que le decimos kinesiología. Entonces, a lo que voy con toda esta explicación, lo que yo sugería o lo que yo les sigo recomendando es que lo enfoquen a eso, a ese árbol. Ahora váyanse a una de sus ramas, que si el Reiki, que si los chakras, digo, eso ya, claro, está en hipótesis, porque hasta el momento, o sea, claro que la columna vertebral, de hecho hay un artículo bastante interesante de que comparan nuestra columna vertebral como un monocordio. ¿Qué quiere decir? O sea, no, ojo, no dije cordado, y tiene relación por lo de cordio, cordado, pero un monocordio, o sea, un solo filamento, una sola cuerda. Hagan de cuenta que es como una guitarra, que nuestro cráneo, como está hueco, es una bóveda contenida en donde está nuestro encéfalo, y nuestra columna vertebral es como si fuera esa hebra, como si fuera esa cuerda de una guitarra. Cuando vibra, pues entonces donde se encuentra nuestra concavidad, nuestra oquedad o el espacio del cráneo, resuena. Es lo mismo, es el mismo principio que con las guitarras acústicas. Cuando ustedes tocan guitarra, se escucha el sonido porque se amplifica por el espacio hueco. Es de la misma manera nuestro cráneo, que es hueco por el interior, bueno, tiene el encéfalo, pero pues no es masa sólida, en el sentido de que pues es flexible, vamos. Esta vibración pues se amplifica. Entonces, fíjense nada más, y eso no se puede negar, pero claro que sigue los mismos principios físicos que en el caso de la acústica de un instrumento de música aéreo, en este caso de las cuerdas. En nuestra estructura anatómica, pero por supuesto que también sigue las mismas leyes físicas. Entonces, por eso les digo, no es tan descabellado, pero claro que faltaría muchísima más evidencia. No podemos asegurarlo, pero tampoco ahora sí es lo que les digo. Ser muy científico es hacerse preguntas, no estar asegurando cosas simple y sencillamente porque se me ocurrió y porque yo no lo comparto y no. Acuérdense, a la ciencia le importa un pepino tu opinión, a quien sea, si eres o no creyente, si eres de tal o cual manera de pensar, no le interesa a la ciencia. A la ciencia, acuérdense que son las reglas del juego. Mucha gente de repente se enoja porque les digo, no ustedes, o sea, ya colegas y así, de que les digo, es que no necesitas ser un no creyente para ser científico. Eso es irrelevante. A la ciencia no le interesa. A la ciencia es una herramienta y la tienes que ver tal cual como es.
te está indicando los pasos que tienes que seguir para que ahora sí obtengas un resultado válido, pero eso no tiene nada que ver con lo que pienses, ni con tus opiniones, ni con tus creencias. Acuérdense de las clasificaciones de la epistemología. Entonces, eso es todo. No tienes que pensar de tal manera, ni tienes que imponerle a los demás, ni tampoco tienes que decir es que solo se hace de esta forma. No, 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 no. Mientras sigas las reglas del juego, nadie te puede decir que no, porque entonces no ha entendido qué es la ciencia. A ver, aquí nada más rápido antes de irnos a nuestro receso. Pregunta general que hemos estado mencionando de manera recurrente, según yo, el concepto, el término ciencia. ¿Qué significa la ciencia? ¿Quién me lo puede decir? Por favor. O lo que tengan de noción, idea, no pasa nada, no los estoy examinando, no estamos en evaluación de que, ay, Carlita, ya Yo, se va a profe, sacar sus 6. Por favor, Diego, adelante. pues yo a lo que tengo entendido, pues es un método pues ya aprendido y ya estudiado de algo más bien confirmado, ¿no, profe? Que ya se Eso pueda sería un probar. protocolo. Ajá. Bueno, por ahí va, ahorita lo vamos a esclarecer un poquito más, vamos a hacer unas Ok, precisiones, ok. pero tiene una idea, Diego. Vale, profe. Vámonos entonces con nuestra queridísima Ariadna, no sé si es Giancarlo o Ariadna, adelante, por favor. Sí, sí, quiere participar. Si era Ariadna. Ah, no, 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 perdón, discúlpame, Belia, era nuestra estimadísima Belia. Es que como están a un lado una de otra. Belia, adelante, por favor. Ok. ¿Nos puede compartir la definición de ciencia? Y de hecho, en nuestro curso de biología estoy Ok, seguro que los compartí. bueno, según Se escucha como entrecortado, no sé si los demás la están escuchando. ¿me escucho? Ahora sí, fuerte y claro. Ahora sí. Adelante, por Bueno, ¿lo favor, Belia. escribo? No, digo, escríbalo o si lo quiere mencionar. Digo, ya lo Ok. estamos escuchando. Bueno, yo era como... Lo voy a escribir porque el Bueno, audio está está bien. como atrasado. Sí, como que se entrecorta. Está bien, no pasa nada. Pero bueno, ahí va. Por ahí nos estaba compartiendo no sé si alguien más quiera participar para la construcción de nuestro concepto de lo que significa ciencia, para que no se nos olvide la próxima vez. De que cuando se mencione ciencia, no tiene nada que ver que si crees o no crees, que si religión y superstición. No, 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 no. O sea, eso vamos a dejarlo de lado y nada más nos vamos a concentrar qué es ciencia. Es lo que les digo, a la ciencia no le importa qué pienses, no le importa tus opiniones y no le importa absolutamente nada acerca de tus creencias, de si eres ateo, si eres creyente o lo que era o lo que seas. A ella no le importa. A ver, a Jorge, por favor, adelante, en lo que Albelia nos escribe. Conjunto de conocimientos, atención, ok, verificables. Ese es un verbo bastante interesante, pero Jorge nos quería compartir algo. Pues bueno, así como tal ciencia, yo lo entiendo como algo, pues como un conjunto de conocimientos, ¿no? Y la aplicación de tales para investigar, indagar, básicamente experimentar sobre temas, no sé, ya construidos o básicamente incertidumbres que pueden existir de la vida, que puedan ser básicamente cuantificables y analizables. Básicamente sería como eso, ¿no? Ok, fíjense que desarrollaron el concepto de una manera interesante. Todo tiene relación, lo que me acaban de decir, nada más hay que ponerlo en su justa medida, hacer algunas precisiones. Es cierto, comenzando porque es conocimiento, primero que nada, ya sabemos que es conocimiento. ¿Quién me lo puede recordar rápidamente? ¿Qué dijimos que era conocimiento? ¿Todo lo que está allá afuera? Cualquier información que obtengas, sin Y la importar si es procese. verídica o no, y la proceses. Sí. Exactamente. Ya una vez procesada, ya se vuelve con toda la información que tengo allá afuera, todo lo que veo, percibo, escucho, siento y demás, todo lo que tenga la capacidad de ser consciente. Ajá, exactamente, lo que nos decía nuestra queridísima compañerita, tanto Cassandra como Belia, que lo está escribiendo. Es la información que procesamos. ¿Con qué? Con nuestros modelos mentales, con todo lo que nosotros ya traemos de bagaje, que con nuestro criterio, nuestras opiniones, etcétera. Toda esa información procesada de la manera que lo hagamos ya se vuelve conocimiento. Ahora, cuando le decimos ciencia, número uno es conocimiento, pero no cualquier tipo de conocimiento. Por ahí también nuestro compañerito, empezando por Diego, que decía que era lo que se conocía y lo que se iba acumulando. Es cierto. Y luego también nuestra compañerita Belia decía, los datos verificables, también es cierto. Y finalmente Jorge, que ya le completó el método, pero eso no es la definición de ciencia. El método, por eso le decimos método científico, porque parte de la ciencia. Ahora, definamos rápidamente ciencia. Términos sencillos. Empezamos. Es el conocimiento, o sea, hace toda la información que ya estuvimos procesando. ¿Con qué?
con el método científico, pero ahorita vamos para allá, para que no se me confundan. Entonces, ciencia es todo el conocimiento que se obtiene a través de la experimentación. ¿Por qué? Porque lo podemos verificar. Por eso lo que nos decía el verbo, nuestra compañerita Belia, es sumamente trascendental. Es verificable. ¿Por qué? Porque se puede desmentir. Lo que yo te estoy diciendo, ¿qué tal si no es verdad? Por eso estoy haciendo una hipótesis. Ah, mi hipótesis es que consiste en esto y en el otro. Ok, vamos a poner la prueba. Vamos a experimentar y vamos a ver si se cumple lo que dices. Entonces, una vez que se desarrolla la experimentación siguiendo los pasos del método científico, de acuerdo como nos completaba la idea nuestro estimado Jorge, eso ya entonces lo estamos acoplando, lo estamos haciendo más agregado, más complejo, pero vámonos simple y sencillamente a lo sencillito. Ciencia, para que no se nos olvide, número uno es todo el conocimiento, pero ¿cuál? ¿La supersticioso? ¿El que a mí se me ocurra? ¿La literatura fantástica? No, ya tiene una delimitación, ya está procesada la información. ¿Por qué? Porque es todo ese conocimiento obtenido a través de la experimentación. Y esta experimentación tiene que ser desmentible, o sea, en términos sencillos, el verbo que podremos aplicar aquí y conjuntar es verificable. Eso es uno de los pilares fundamentales de la ciencia. Ahora, si se fijan, no tiene nada que ver con creencias, no tiene nada que ver con lo que opines y no tiene nada que ver con lo que le obligues a las demás personas a pensar igual que tú. Es una herramienta y nada más. Es como si quisieras que todos tienen que vestir de blanco porque a mí me gusta el blanco y así solamente tiene que ser el blanco. Pues no, o sea, permíteme, tú te gustará de esa forma actuar, pensar y realizarte, pero no significa que todos tengamos que usar el blanco. A mí me gusta más el gris, que es una combinación entre negro y blanco, y pues entonces es un intermedio, y a mí me gusta más así. Si tú quieres ser súper blanco y nada más el supremacismo blanco, pues es muy tu opinión, y a la ciencia no le importa tu opinión. A la ciencia le importa que hagas las cosas adecuada y correctamente. ¿Por qué? Porque tiene pasos sencillos que se tienen que seguir. Y si tú los sigues y tú los cumples, estás haciendo ciencia. Así tú seas un supersticioso, así tú seas un ateo aférrimo, que si tú seas lo que seas, y si eres un extraterrestre, pero sigues las reglas y fundamentos que hemos establecido desde siempre en la historia de nuestra humanidad, estás jugando a la ciencia. Y todos son partícipes, todos pueden hacerlo, todos pueden aplicarla, todos pueden seguir esos métodos a lo que le denominamos el método científico. Entonces, por esa razón es lo que les decía, que alguien les diga, si eres creyente no puedes ser científico. A ver, discúlpame, pero no has entendido de qué se trata la ciencia. Es las reglas del juego, no es una manera de pensar, no es de que tienes que estar exactamente con el mismo criterio que yo. Claro, en las reglas del juego sí tienes que seguirlas, pero es lo que les digo, de ahí hacia lo demás, es decir, lo que está por fuera, lo que pienses, lo que opines, lo que creas, a la ciencia no le importa. Así tú seas un súper ateo y un súper crítico de lo supuestamente paranormal y la superstición, muy tu paradigma, muy tu opinión, ok, se respeta, pero no la estés obligando a los demás a que piensen igual que tú. Enséñales ciencia, no les enseñes a pensar las mismas ideas y las mismas opiniones, sino cómo hacer la ciencia de manera efectiva, adecuada y correcta. ¿Cómo? Con el método científico. ¿Por qué? Porque la ciencia es todo el conocimiento verificable, bueno, en términos, vámonos de lo general a lo particular, conocimiento obtenido a través de ¿qué? De la experimentación. Se acabó. Y porque experimentas, lo puedes repetir las veces que tú quieras y es verificable. Así de sencillo. Queda claro que cuando nos referimos a ciencia, no tenemos que pensar en creencias ni en opiniones. Eso ya es otra cosa. Eso es un paradigma, no es ciencia. Es una manera como la gente concibe su realidad. Y está bien, es lo que les digo. No hay que pelearse ni engancharse con ese tipo de mentes tan cerraditas que aunque se creen muy estudiados y que han leído de todo y que saben y comprenden y conocen y que ellos saben exactamente y que todo lo que piensan es la realidad y es la verdad, pues están muy limitaditos. Es lo que les digo. Acuérdense como en el ejemplo del espectro de la luz. Lo que ellos perciben y creen que es la realidad es únicamente una pequeñísima franja de todo lo que existe realmente, lo que conocemos como esa manifestación electromagnética. Lo que creen que ven es únicamente lo que existe, mientras todo lo demás lo dejan de fuera. Es mejor ser críticos y hacerse cuestionamientos, hacerse preguntas, en lugar de asegurar de que no está, no existe, no hay nada. Bueno, pero ¿y cuáles son tus evidencias? Pues es que esto y el otro y nada más. Y bueno,
es, por ejemplo, como si uno estuviese buscando electricidad en la Tierra. O sea, nunca la vas a encontrar. ¿Por qué? Porque por eso decimos hacer tierra. Cuando se trasladan los electrones y llegan, se dispersan y ya no los vas a encontrar allí. A lo mejor de manera fortuita, cuando se descarga toda esa energía, a lo mejor lo detectas, pero va a ser una en quién sabe cuántas ocasiones, y más en una tormenta eléctrica es más probable, pero cuando no hay fenómenos troposféricos, por más superficie terrestre que estén analizando, buscando, indagando, nunca van a encontrarle allí la electricidad, ni porque está la fuente tampoco ahí. Es exactamente la misma analogía con lo que las ideas que ustedes quieran, no únicamente que el amigo imaginario y que no sé qué, no, lo que sea. Solamente porque yo no lo veo, es como, vamos a suponer, algo más terrenal. El hecho de que yo les diga, el planeta Tierra es el único mundo con vida en el universo, o sea, es totalmente disparatado, es absurdo, es torpe, es tonto. ¿Y por qué? Porque estoy ignorando totalmente la probabilidad y la estadística. O sea, entonces lo que yo estoy asegurando es, no hay más vida que en el planeta Tierra. O sea, es como la misma idea del paradigma de que la teoría de que la Tierra era el centro del universo. Cuando estaba siendo discutida por Galileo con la heliocéntrica, o sea, que en realidad nuestro planeta gira alrededor de nuestro Sol y no al revés, no es de que el Sol gira alrededor de la Tierra. Entonces es exactamente lo mismo, que yo esté asegurando, que yo diga, yo tengo la hipótesis de que el único planeta con vida es la Tierra, es distinto. Yo no estoy asegurando nada, yo no les estoy diciendo, ah, pues así es la verdad, no. Yo hipotetizo en base a lo que hemos observado y porque nuestro vecindario cósmico no presenta, parece ser, las condiciones necesarias para la vida, al menos como se la conocemos en nuestro planeta por las condiciones que presenta. Allá afuera, a nivel sistema solar, no hay vida. Entonces, si lo delimito y les digo el único planeta habitado, y está en entredicho, porque les digo, ¿qué tal si sí hay microbios, pero no los estamos detectando todavía? Pero vamos a suponer, mi hipótesis es que el planeta Tierra es el único planeta del sistema solar que alberga vida. Ahora, imagínense que voy más allá y digo, todo el universo no tiene vida más que la Tierra, o sea, es lo que les menciono. Uno que ya está más entendido en estos temas, cómo funciona la ciencia, cuáles son sus herramientas y cómo las tenemos que emplear, pues te ríes a bocajarro, ¿verdad? A carcajadas de que mira, este fulanito se cree muy profesional y muy científico según él y se la pasa escupiendo tonterías, disparates y ojo, que a lo mejor si ustedes siguen canales de YouTube que supuestamente se creen muy científicos, que de repente a mí me gusta el debate, yo no falto al respeto, yo pongo la crítica. Oye, ¿por qué dices esto y así, así, así? Y de repente pues salen sus perros de cacería, que son todos sus seguidores, y uno se nos quieren aventar a la yugular, pero con evidencias, con argumentos y lógica, pues no te pueden decir que no. Entonces, como ven que haces mucho revuelo, pues te bloquean y digo, ah, mira, muy científico según ellos, pero hasta te aplican tu libre expresión, ya no te lo respetan, porque jamás insulto a nadie, simple y sencillamente cuestiono sus métodos. Ojo, yo esto no se los digo para que estén tampoco ahí tirando crítica, porque no, es lo que les digo, son mentes muy cerraditas, muy chiquititas. Además tienen que, pues, o sea, eso es lo que venden, a eso se dedican, quieren likes, quieren gente que esté viendo su contenido. Está bien, no pasa nada. Yo a eso no me meto. Lo único en lo que no estoy de acuerdo es cómo están expresando las ideas para que todos piensen de la misma manera que ese tipo de individuos o de personajes. Eso es todo. Yo les digo, a ver, o sea, no estás siendo crítico, estás adoctrinando, lo que estás haciendo es un dogma. Quiero que pienses lo mismo que yo y no te lo puedes cuestionar porque así es como yo veo las cosas y así las... ¿A qué suena? Pues al pensamiento religioso. No puedes cuestionar la palabra del libro sagrado porque esa es la verdad. Pues bueno, están repitiendo los mismos ciclos de la historia. Aparentemente son ignorantes de la historia y no han entendido que el oscurantismo es exactamente ese comportamiento. Pero bueno, punto y aparte. Esto yo nada más se los comparto como crítica personal, porque tampoco no quiero que ustedes piensen de la misma manera que yo. Al contrario, quiero fomentarles su capacidad de crítica, de análisis, de que ustedes su criterio analicen la información que que van recibiendo, que de todo lo que está allá afuera, que si material audiovisual, que si lo que leen, que si lo que les dicen, de lo que perciban. A ver, ¿qué es esto? ¿Dónde encaja? De acuerdo con mis modelos mentales, con lo que me han enseñado, lo que me han recomendado, lo que yo he descubierto, lo que me sirve, lo que no. Ok, pues eso va a la basura. A mí no me funciona lo que este fulanito me diga o le diga a las mayorías y que todos le aplaudan sus chistes. Pues bueno, allá ellos, yo no lo comparto. Yo estoy de este lado, yo estoy enfocado más como para, es lo que les decía, por ejemplo, no caigan en los extremos, no sean extremistas de que no, solamente así.
O no, porque si no te va a pasar esto. O sea, pues no, váyanse en medio, sean críticos, cuestiónenselo todo. Acuérdense que nos dice René Descartes, nunca acepten una verdad hasta que se demuestre lo contrario. Y es en ambos sentidos, que los que se creen muy científicos o los que se creen muy creyentes y entonces caen en extremos y nosotros no queremos estar en los extremos, queremos estar equilibrados, cuestionarnos y ser críticos, a ver qué dice fulano, qué dice aquel, qué dicen los demás. Pues yo estoy aquí, yo no sé si sí o si no, pero hasta que se demuestre lo contrario, no, no es, sí, sí es, perfecto, las evidencias lo demuestran, lo sustentan y se acabó, me guste o no, ahí está. Pero hasta que aparezca entonces la evidencia, no se crean una verdad hasta que se demuestre lo contrario. Eso nos lo recomendó desde sí, porque él era creyente, o atención, no era tonto. Y él decía, soy científico, pero eso no tiene nada que ver, no está peleado lo que yo piense y cómo esté organizado el universo y quién esté la conciencia creadora y lo que sea. Pues yo no puedo debatir para defender su existencia, pero al contrario, no me creo que me digan que tampoco está ahí. Por lo consiguiente, nunca me creo nada hasta que se demuestre lo contrario y se acabó. Eso es ser crítico. Y está totalmente independiente de las maneras de pensar, de las opiniones y creencias, y supersticiones y demás, y todo lo que ustedes gusten y quieran. ¿Por qué? Porque ese es el blindaje. Esta es la manera de proceder, de cómo hacer las cosas, al menos como lo denominamos en ciencia, pero ya de ahí en más, tu forma de pensar, tus paradigmas, creencias y todo lo demás, no le importa, no le interesa. No queremos saber nada de si quieres o no quieres, te gusta o no te gusta. Así se hacen de manera correcta y adecuada las cosas. ¿Para qué? Para demostrar si lo que dices efectivamente es cierto o no. Eso cuando aseguras, por eso es importantísimo el concepto de hipotetizar. Algo muy distinto es decir, para mí, yo considero, concibo que tal cosa o tal otra cuestión es verdad o no es verdad, pero es mi hipótesis en base a mis razonamientos, a lo que yo tengo la capacidad de entender y percibir y de todo lo que me estoy documentando. Pero hasta ahí, eso es lo que yo critico. Cuando ya aseguras que ya estás pisando según tú la verdad, como tú la ves o la entiendes según tus versiones, eso no es ciencia, eso es superstición y ojo, que hablan de ciencia, eso es dogma. Eso es lo que yo creo y como yo lo creo, todo el mundo lo tiene que creer. Y se justifican porque así es la ciencia. No, a la ciencia, insisto y no me cansaré de decirlo, le vale un pepino lo que tú pienses de ella. Es una herramienta y te dice cómo hacer las cosas y se acabó. No te dice cómo tienes que pensar, no te dice qué tienes que creer, no te dice nada de eso. Ese es el paradigma de cada ser humano y de cada persona y de cada individualidad. El cómo, ahora sí, eso es la ciencia. ¿Cómo lo vas a hacer? Ah, mira, para que sea válido y para que todo el mundo diga, ah, estoy de acuerdo porque sus resultados así lo demuestran y eso es lo que está presentando, ok, vamos a hacer el método científico. Es lo que nos decía ahora sí nuestro compañerito Jorge, que son los pasos, que los procesos, eso es un protocolo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Y qué estamos buscando? Porque si no, es como si fuéramos a la deriva, o sea, no tenemos un rumbo fijo, no tenemos un objetivo, de hecho, eso es uno de los componentes de su protocolo. Ahora, bueno, antes vamos a dejarle puntos suspensivos para regresar a lo de la elección de su tema de investigación, que de hecho de ahí se originó todo. En el caso de su servidor, pues ya tenía gustos muy particulares y pues simple y sencillamente me enfoqué a eso. Ahora, no necesariamente significa, por ahí creo que Jorge quería compartirnos una opinión, ¿no? O el ruido de fondo. Perdón, es que mi sobrina de pronto. Ah, muy bien, no, no hay problema, está bien. Entonces, bueno, con respecto a la elección de su tema de investigación, ahora, si no es algo que les llame la atención o que les guste per se, o sea, por sí mismo, entonces pueden verlo como una estrategia de, la verdad, no sé nada de este tema. No sé, vamos a suponer avances tecnológicos en las intercomunicaciones, por decir algo, ¿no? Que pues sabemos que existe el Internet, pero creo que es lo único que usamos. ¿Por qué? Porque nos conectamos con el WhatsApp y con una que otra aplicación y de esa manera medio nos acercamos a la tecnología. Pero hay mucho más allá. Por ejemplo, ya están los smart homes, los hogares inteligentes que ya tienen supuestamente asistentes, que Cortana, que si Siri, por ejemplo, en el caso de los iPhone o de Mac, y que conectan todos sus dispositivos electrónicos a su casa y desde su celular pueden ir programando, prende las luces a tal hora o apágalas, o prende el ventilador, o prende el aire acondicionado, prepárame la cena, ya lo dejé ahí desde antes, nada más prende el micrófono. Digo, por decir ejemplos, no sé si se puede, pero
hay que conseguirse los gadgets, o sea, los dispositivos y la tecnología para que esto se pueda llevar a cabo. Existe, por supuesto que sí. Es lo que criticaban también, que todo lo que tú tienes, bueno, yo no soy adicto a la tecnología, pero sé que existe y hay gente que definitivamente se considera todos unos fanáticos y fans de todo lo que está saliendo de, por ejemplo, ¿no? Los robotitos estos que aspiran el piso de tu casa y que los puedes ir recargando y que todo el tiempo están dando vueltas, recogiendo el polvo y la basura y demás. Digo, a lo mejor les da flojera barrer o no tendrán tiempo, lo que sea, y pues por eso se compran esos aparatitos, ¿no? Está bien, digo, es su paradigma, no se critica, al contrario, pues si existen es porque se venden y hay gente que los compra. Entonces, bueno, suponiendo el tema, ¿no? Los últimos avances en la tecnología para facilitar las tareas domésticas, por ejemplo, ese es un tema. Entonces, una vez ya ustedes lo tienen más o menos, ojo, no significa que como ustedes ya me lo propongan, ya va a ser inamovible, o sea, claro que se puede modificar. Eso es parte del proceso de investigación. ¿Qué tal si en lugar de no sé, herramientas tecnológicas para solventar los problemas domésticos, qué tal si, por ejemplo, de seguridad en los hogares, ¿no? Que chapas automáticas, electrónicas, que funcionen con Bluetooth, no sé, digo, no sé si existen inclusive, tal vez, nunca me he puesto a buscar. Por eso les digo, no sé nada de ese tipo de temas, pues me interesaría como estrategia para conocer, para tener una idea, una noción. ¿Por qué no? Vamos a adentrarnos en ese tipo de temática, vamos a buscar qué hay, vamos a ver qué comparten de opiniones, tanto usuarios como fabricantes, como expertos en tecnología, que en este tipo de temas, que si está bien, que si está mal, que hacia dónde vamos, a una sociedad más controlada debido a el uso de la información, porque obviamente todos esos dispositivos electrónicos mandan la información porque como están conectados de una manera, de una red inalámbrica, pues están conectados al Internet, graban todos tus usos, cada cuánto los usas, qué es lo que te gusta hacer, cómo pasas tu tiempo. Claro, porque tú se los permites, porque tú les dices, oye Siri, o oye Cortana, o búscame, no sé, programación de Netflix para cierto tipo de programas o de contenido. O, por ejemplo, sus buscadores en Internet, sus motores de búsqueda también ahí se van de esa información que ustedes están interactuando con la tecnología y esta capta todas sus respuestas o todas sus búsquedas de información y por lo consiguiente ya las super mega compañías internacionales y sobre todo pues por lo mundo digital, Amazon de repente te empieza a llegar anuncios de Amazon de que si estabas buscando información, por ejemplo, este es un buen experimento. Si alguien se interesara por lo del tema de la tecnología y suponiendo, ¿no? Que está buscando, por ejemplo, niñeras para bebés electrónicas. A ver qué hay de eso, ¿no? Empiezan a buscar y le empiezan a buscar en sus buscadores de internet, en los motores de búsqueda. Y no les miento, si no es que en horas después, un día por lo menos, les empiezan a llegar anuncios de que, mira, cuna electrónica que se mece por sí misma. Mira, un sonidito que graba tu voz para que se replique cada ciertas horas para cuidar a tus bebés. Que biberón automático, que no sé qué, y empiezan a bombardearte con todo ese tipo de información que tú previamente les suministraste. Y ojo que es verdad, si lo quieren hacer es el experimento interesante. Incluso ese es otro tema de cómo nos están, no sé si se le considera espionaje, tal vez sí, tal vez no, tendrá sus matices, porque uno conscientemente pues está interactuando con la tecnología y con las intercomunicaciones. Entonces, como yo estoy buscando información, pues ellos se retroalimentan y dicen, ah, mira, nuestra compañerita Carla, José Albino, Jorge, Cassandra, quien sea, me está buscando información relacionada con este tema. Vamos a aventarle estos anzuelos a ver si los agarra. Ah, mira que, por ejemplo, artículos de kinesiología, uniformes, herramientas, tablas y demás, aquí, en el rincón del kinesiólogo. Por ejemplo, si ustedes de repente buscan o ven en YouTube documentales o material y contenido de lo que sea, de lo que ustedes quieren y prefieran, de repente los anuncios que les van saliendo y les van manifestando, pues están encaminaditos a todo lo que están recabando de información de nosotros. Lo que les digo, no sé si será espionaje o no, o tendrá por ahí ciertos límites que se pueden desdibujar entre me espían o yo les estoy proporcionando de manera voluntaria mi información personal sobre todo. Bueno, no tanto personal, sino lo que quiero, lo que busco, lo que estoy por ahí interesado en, y ellos lo explotan, lo aprovechan y, ah, mira, me buscaste la última vez esto y el otro, pues, ¿qué te parecen estas opciones, estos productos, esto y el otro, ¿no? Pero es todo un tema, es lo que les digo. Entonces, de ahí van surgiendo interés, curiosidad. Puede ser algo que me guste, no sé si es del mundo natural, que si es de historia, que si es del arte, que si es de industria,
avances, etcétera, etcétera. Digo, en todos va a haber avances, porque obviamente no fue siempre de la misma manera, sino que conforme fueron pasando las épocas y a lo largo de la historia de nuestra humanidad, pues todo se fue desarrollando, todo fue cambiando, se fue adecuando, dependiendo del espacio temporal del que estemos hablando. Ahora que si es algo que ustedes como reto, no sé, digo, lo más cómodo es algo que a mí me llame la atención, digo, estarán de acuerdo, que a mí me interese, pues por algo lo estoy buscando. Pero si lo quieren ver como por el lado de, no siempre todo lo que, por ejemplo, las asignaturas que les estén impartiendo, no todas van a ser de su agrado, o sea, también estamos de acuerdo. Va a haber un rango de que, lo que más me gusta, lo que menos me gusta. Entonces, si lo hicieran más como estrategia de, bueno, voy a querer aprender, esto sobre todo como capacidad cognitiva, en el sentido de, me voy a esforzar, digo, si quisieran, es una recomendación, o sea, si es una manera de hacer las cosas. No digo que tenga que ser así, porque aquí no hacemos examen, tampoco les dejo tareas más que su tesina. Por eso se los dejo a su libre elección y consideración. De, bueno, no sé nada de administración, por ejemplo, cómo poner un negocio, vamos, también se vale, ¿por qué no? Entonces dicen, bueno, voy a investigar de seminarios, de gente, por ejemplo, hay uno en YouTube, que creo que se llama Carlos Muñoz. Tiene conferencias, el fulano tiene un lenguaje muy soez, o sea, no, sí dice groserías, pero no insulta a nadie. O sea, él dice, no, pues te llevó la chingada, cabrón. Perdón por decirles, pero para darles un ejemplo. Porque si quieres que si tú estás administrando tus ingresos, pero estás gastando más de lo que ganas y haces ese tipo de expresiones, ¿no? Entonces, pues te da cierta confianza, familiaridad, porque pues te platica pues en un lenguaje soez, pues así como muy prosaico, con groserías, insultos, no ofende a nadie, él simplemente se expresa de esa manera. Yo creo que lo conocerán, tal vez no, fíjense, otro tema bastante interesante. Entonces pueden empezar a seguir ese contenido, esa información, él tiene libros también, o sea, pueden citarlo a él como el autor, tanto, fíjense, también por eso cuando ven conferencias también se pueden citar y eso lo veremos en el momento que estemos analizando cómo citar debidamente sus fuentes. Si ustedes analizan, observan, ven un congreso, una ponencia, por ejemplo, hay las TED Talks, no, pues esas son unas chuladas. Yo se les recomendaría que hay muchos temas, es muy variopinto de todo tipo de temática. Las TED Talks, nada más búsquenlas así, TED Talk, de todo hay. Y son temas interesantes. Fíjense, ahí una tarde que tengan libre, métanse al YouTube, métanse a las TED Talks y ahí vean todos los temas de los que hablan. Que, por ejemplo, ¿no? Hay una que muy interesante de cómo las plantas piensan. Y atención, que lo digo con mucha responsabilidad. ¿Por qué? Porque toman decisiones y este exponente que está explicando el tema te da evidencias. Por ejemplo, en el caso de las plantas carnívoras, son buenísimas para contar. La aritmética la dominan. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, ¿no? Las atrapamoscas, las dioneas, tienen unos pelitos, unos tricomas, bueno, unas estructuras que son sensoriales. Entonces, si tú tocas, por ejemplo, ¿no? Uno de esos pelitos no se activa la trampa porque eso dice, puede ser cualquier cosa. Toma decisiones. Ahora, si se activaran 3 de los 4, claro que se cierra porque dice, esto no es una casualidad. Puede ser una presa, vamos a atraparla para ver si es eso. Ya cuando no lo es, que fue una hoja arrastrada por el viento que tocó los cabellitos, pues se cierra, ¿no? Y como ya percibe que no es un insecto, pues se vuelve a abrir a 1 o 2 días. Pero cuando sí es un bichito y lo captura, se queda cerrada y empieza a hacer todo el proceso de la catálisis, pues bueno, le hace la digestión y aprovecha todos sus nutrientes. Pero a lo que voy con esto, y él te hace ahí tiene sus dioneas, ¿no? Y está haciendo los experimentos y tiene un medidor de un pulso eléctrico. Entonces siente con su estructura sensorial y emite un impulso eléctrico de que, algo me tocó, pero no se cierra. Tocó segunda vez, vuelve a hacer un impulso, no se cierra. Y solamente una sola de esas estructuras la toca por tercera vez y se cierra. Toma la decisión porque dice, bueno, me está tocando varias veces, puede ser un bicho, pero obviamente no tiene ojos para verlo, pero lo está sintiendo. Entonces, de esa manera se cierra. Si también fue una falsa alarma, o sea, un falso positivo, vamos a decir, lo siente porque no tiene nada en su interior y se vuelve a abrir. Pero si sí resultó ser un bicho y que se lo tocó 3 veces solamente una de las 4 estructuras que tienen sus trampas, pues entonces se cierra y ya, pues, obviamente por bioquímica siente el nitrógeno que tiene su compuesto y la quitina y demás, pues secreta las enzimas, los jugos gástricos,
No disuelve totalmente, por supuesto, porque queda el exoesqueleto, pero las partes blandas sí las hace sopa y succiona el contenido y entonces ya se abre y vuelve a funcionar. Pero a lo que voy con esto, es una planta y ni siquiera tiene cerebro, fíjense nada más que interesante. No tiene neuronas, pero tiene la capacidad de contar, tiene la capacidad de tomar decisiones. Entonces, les guste o no a quienes estén de acuerdo, eso es un nivel de inteligencia, pero claro que sí. Y es lo que les digo, y eso es una sola plática de una TED Talk. Hay de tantos temas, que si de neurología, que si de medicina, que si de sociología, que si de poner negocios, empresas, etcétera, etcétera. Entonces es una fuente importantísima desde mi punto de vista, que yo se los comparto y les recomiendo que se den una vuelta por allí. De repente, bueno, pululan, abundan todos esos influencers que hacen idioteces y te suben tonterías o temas así como dices, bueno, pues es entretenimiento, digo, yo no lo veo mal, pero pues es lo que pulula desafortunadamente, pero también está su sección en el que pues es un poquito más serio, que tiene más información, que puede servirte de una mejor forma que no nada más para perder el tiempo. Y eso es lo que yo les recomendaría, que de repente también tengan, no si no digo que la mayor parte del tiempo de cómo usan el YouTube, digo, cada quien sabrá cómo lo hace y cómo interviene su tiempo, pero en este caso, sí, nada más por ahí por curiosidad, métanse al TED Talks y ahí se van a ver de todo tipo de temáticas y pueden surgirles bastantes muy buenas propuestas para sus proyectos de investigación. Digo, ahí ya salieron varios. Desde el Carlos Muñoz, que les digo que este personaje se dedica a dar ponencias, cátedras, él tiene sus empresas, las vende y por eso tiene información y conoce y sabe. Por eso te comparte lo que es su expertise, a lo que le ha dedicado tiempo y lo que entiende muy bien, y por eso te dice, no, mira, y te lo explica con ese tipo de lenguaje tan característico de él, ¿no? Muy propio, que, bueno, no propio en el sentido de educado, sino que pues te dice las cosas así rudas, ¿no? De que no seas güey, que no sé qué, y que esto y el otro, pero no con el afán de insultarte, sino para que como que para que agarres la onda, ¿no? Entonces, ese es otro tema, esa es otra manera, otra estrategia, por ejemplo, ¿no? Lo que les decía, uno, lo más lógico, pues me voy en lo que me gusta, en lo que quisiera, pues saber un poco más, ¿no? Ahondar más profundamente. Otro acercamiento para también contestarle su pregunta a Jorge, tal vez porque tiene dificultades y a lo mejor ha estado meditando, pero no le queda claro en el sentido de que pues no puedo elegir, porque me gusta todo, soy un filósofo y digo, se valen, pues también, yo no digo que no. Y le cueste trabajo, tal vez no nada más a él, sino a los demás de mis presentes estudiantes, tal vez puede que tengan ahí alguna altercado al momento de elegir sus temas de investigación. Entonces, una es lo que me guste, ¿no? Es más, vámonos desde lo que les recomendaba. Si no tiene que ver con la kinesiología o con las ciencias de la salud, que lesiones, enfermedades, cirugías, terapias y todo ese tipo de temáticas, bueno, pues entonces nos saltamos al inciso B. Inciso B, ¿qué me gusta a mí? Que si la tecnología, que si la aeronáutica, por ahí un día platicamos precisamente de eso, hicimos un review, que desde los hermanos Wright y todo esto, que si la navegación también es un tema bastante interesante, bueno, si es que les gusta la historia, ¿verdad? Porque aquí en América, los fenicios son en el hemisferio occidental los navegantes por excelencia. O sea, ellos fueron los primeritos en circunnavegar, no fue un periplo, la palabra significa cuando ustedes hacen un viaje alrededor del mundo. Si decimos que era el mundo conocido, entonces, miren, su tía Mita dice, today we will meet, right? Ahorita le contesto, al cabo ya nos faltan 10 minutitos. 4 p.m. Ah, es que quiere que le haga la presentación, PM, de lo que les estaba mencionando el otro día, precisamente como el jueves se los recuerdo esta semana, por si no lo teníamos presente. El día jueves, vamos a tener clase únicamente de 10 a 11. No, creo que es de 11 a 12, ¿no? Perdón, de 11 a 12, sí. Y de 12 en adelante su servidor no va a estar disponible, no puedo, digo, voy a estar aquí físicamente, pero tengo que conectarme con la sesión de mi examen del doctorado. Entonces, nada más ese día, por esta eventualidad, no me podré conectar con ustedes, pero pues bueno, ya lo habíamos avisado desde la semana pasada, pero también inclusive mañana. Y ese mismo día, el jueves a las 11, se los recuerdo para que por si acaso por ahí no lo recordamos, no anotamos o lo que sea. Pues de las 12 en adelante ya no tendríamos clase, pues lo pueden tomar como una hora de receso para después en sus siguientes cursos, porque según me dijeron tienen de 7 a 7, o sea que está pesadísimo, pero les va a caer de chulada, ¿no? Esa hora de receso. Pero bueno, punto y aparte, estábamos diciendo que lo de que si no me gusta, que si tiene relación con las áreas de la salud,
Y luego, los temas variados, ¿no? Que sí, les estaba platicando de los fenicios, que ellos en el hemisferio occidental son los mejores navegantes de la historia del hemisferio occidental. Entonces, aquí en el continente americano también teníamos unos muy buenos navegantes. No hicieron navegación de altura, lo que quiere decir que visitaron otros continentes, como en el caso de los fenicios. ¿Por qué? Porque circunnavegaron el continente africano en el siglo IV antes de Cristo. Pero en el caso de América también teníamos muy buenos navegantes. Ejemplo, hay una cultura que se llama Valdivia, que se encuentra en actualmente lo que le llamamos Ecuador, que ellos, por supuesto, que hicieron una circunnavegación del litoral de todo lo que es el Pacífico en el continente americano, llegando hasta al norte como Mesoamérica, lo que nosotros conocemos actualmente como México, más particularmente las costas de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, y sobre todo Sinaloa también, toda esa parte, todo ese litoral, ellos llegaron perfectamente bien, inclusive tuvieron contacto con los nativos mesoamericanos, o sea, nuestros ancestros directos, los que habitaban en estas partes en aquel entonces. Entonces ellos hicieron unos recorridos frecuentes y que gracias a ellos es que nosotros acá en el occidente de Mesoamérica establecimos la cultura de las tumbas de Tiro. O sea, estas excavaciones en forma de cámara donde ahí depositábamos a los difuntos con sus ofrendas y después las tapábamos. Entonces, claro que han existido muchísimos saqueos, prácticamente la mayoría de todas las tumbas de Tiro han sido saqueadas pues por todos los que desafortunadamente en el mercado negro pues se paga muy bien por la cultura mesoamericana, es decir, de nuestros ancestros, y es irónico, ¿no? Que los extranjeros valoren más nuestra propia historia, nuestro legado cultural mesoamericano que los propios mexicanos, pero hay de todo, no digo que todos seamos así, pero para que vean la importancia a nivel mundial, global, inclusive hace una noticia el año pasado que recobraron ciertas obras de cerámica mesoamericana de aquí del occidente en Australia. Las decomisaron y se las entregaron, las regresaron a México. Fíjense qué interesante y es totalmente verídico. Ahí está la nota de que piezas arqueológicas mesoamericanas o mexicanas encontradas en Australia de contrabando por mercado negro, las decomisaron y se las regresaron a México. Fíjense qué padre, ¿no? Pero bueno, desafortunadamente, pues desconocemos, ese es otro tema, la historia que tenemos en Mesoamérica, la han descrito más extranjeros que propios nacionales mexicanos, o sea, es lo que les digo, qué irónico, ¿no? Para mi opinión, ojo, lo digo con responsabilidad, la mejor, no la mejor, perdón, la más compleja, porque somos una serie de distintas civilizaciones en una misma región. Las civilizaciones más complejas en la historia de la humanidad, desde mi opinión, y porque a las evidencias me remito, han sido precisamente las culturas mesoamericanas. Simple y sencillamente por el registro de un calendario de 25,000 años que ninguna otra parte del mundo tienen, y porque fuimos los primeros en utilizar la brújula magnética, o sea, ya con eso, puf, nos separa años luz de otras civilizaciones, entonces nos vuelve mucho más complejos. No éramos los que, según en la conquista, que éramos unos salvajes caníbales, bueno, sí, los aztecas, los mexicas, pero no todos los mesoamericanos eran aztecas, o sea, eso es algo importantísimo a tener claro y presente. No es que todos los aztecas eran olmecas y teotihuacanos y acá de la tradición teuchitlán. Nosotros nada que ver con ellos, con esos salvajismos. No éramos caníbales, sí practicábamos el juego de pelota, es algo, un tema recurrente en todo Mesoamérica, porque utilizábamos precisamente la castilla elástica, que es este árbol que produce el caucho, que lo vulcanizamos y fabricamos pelotas de hule. Fíjense, miles de años antes que supuestamente el primer deporte de la humanidad lo tienen, según eso, registrado los británicos, que es el fútbol. Nosotros teníamos el juego de pelota mesoamericano 2000 años antes que los británicos, imagínense. O sea, es lo que les digo, la cultura más compleja en la historia de nuestra humanidad han sido los mesoamericanos. Desde mi humilde opinión, ¿por qué? Porque todo lo que he sabido, lo que conozco y lo que está allí, que no se nos ha dicho todavía, ese es otro, podría ser otro tema bastante interesante. Los orígenes del deporte en la historia de la humanidad y tiene relación con su tema de ciencias de la salud y sobre todo como kinesiólogos. ¿Por qué? Porque precisamente también se encontraban, se llegaban a presentar lesiones. Imagínense una pelota de 4 kilos de hule impactando, por eso tenían que estarlas pegando que con los codos, que con la cabeza, que con la cadera o con las piernas, con las rodillas. Porque si te impactaba en otra parte del cuerpo, 4 kilos dependiendo su velocidad, pero claro que era una contusión que podía llegar a ser severa. Entonces no era un deporte fácil. Claro que tenías que estar bien entrenado, bien preparado para poder participar en este tipo de justas, porque sí era un deporte, insisto.
Pero fíjense, nada más que interesante, o sea, todo lo complejo que esto implica. Incluso en Michoacán, ya para terminar esa idea y no extenderme tanto, existe, yo creo que sí sabían o no, se los comparto, hay un cerrito que se llama el Curutarán. Allí hay un recinto funerario, hagan de cuenta como un cementerio para todo tipo de mesoamericanos de aquel entonces, estamos hablando del 2000 antes de Cristo, cuando ya los de la cultura Valdivia hicieron contacto con los ancestros de la Mesoamérica Occidental y ya tenían entonces la tradición de las tumbas de tiro. Entonces allí en el Curutarán se llama el Opeño. Se les apodó de esta manera porque pues el terreno le pertenecía a una familia que supuestamente se apellidaba los López. Entonces el Opeño es este sitio, este recinto funerario que afortunadamente no había sido descubierto por los saqueadores y por eso pudimos descubrir muchísimos detalles de los mesoamericanos de ese entonces y que practicaban precisamente el deporte, no únicamente del juego de pelota, también tenían variedades interesantísimas. Por ejemplo, se descubrieron unos como bastones de madera en las tumbas de tiro, en las cámaras así selladas, que se estima, se presume que los utilizaban como si fueran bastones de hockey. En este caso fuimos los primeros en jugar una especie de hockey sobre piedra en lugar de hockey sobre hielo, porque golpeaban la pelota y la mantenían en movimiento. Algo semejante como en Sinaloa, lo que le conocen hoy en día como el ulama, algo más o menos así. Pero el caso es que las evidencias están allí, que fueron los primeros en desarrollar un deporte tan complejo con variantes. ¿Por qué? Porque tenían una pelota que rebotaba en superficies duras, sobre todo de piedra. Entonces, imagínense lo complejo de la civilización y de las culturas que teníamos presentes aquí en Mesoamérica y sobre todo en el occidente. Bueno, en todo Mesoamérica, ¿no? En el occidente, el centro y en la península. Porque claro que la temática del juego de pelota, pues se extendió por toda la región, inclusive tan al sur como en el Amazonas. No encontramos evidencias de canchas, pero sí de pelotas de hule mesoamericanas. Fíjense qué interesante. Y más hacia el norte, Norteamérica, lo que hoy es Estados Unidos, también ahí sí hay evidencias de canchas de juegos de pelota. Entonces, en el caso del Amazonas, eso es mera hipótesis, ¿no? Acuérdense que la historia desafortunadamente no es una ciencia, es una disciplina porque pues nos tenemos que basar en lo que dicen terceras personas, pero no podemos verificarlo. Son acontecimientos que ellos narran, relatan, pero no necesariamente significa que sean la verdad, pero es lo único que tenemos de fuente histórica, entonces por eso no es una ciencia, pero nos ayuda a orientarnos, a entender lo que ha ocurrido con el paso de los siglos. Entonces, en el caso de las pelotas mesoamericanas en el Amazonas, esto es una mera hipótesis muy personal. Yo consiento que, claro que los olmecas también, gracias al uso del chapopote, podían impermeabilizar sus navíos, también eran navegantes, no de altura, pero sí llegaron a la isla de Cuba y llegaron a Sudamérica navegando en estas embarcaciones. Muy sencillas, si ustedes gustan y quieren, pero sí funcionales. Entonces, cuando hicieron contacto con los amazónicos, como obsequio, como regalo, mira, tengo pelotas y estos amazónicos les obsequiaron el árbol del cacao. Atención con esto que estoy diciendo. Muchos pensamos que el cacao es mexicano. Pues sí, se cultivó extensivamente por todo Mesoamérica, eso es innegable. Pero el origen del cacao, y a las evidencias me remito, es amazónico, es un árbol amazónico. Entonces, los olmecas o los antiguos mesoamericanos, al entrar en contacto con los habitantes nativos del Amazonas, estos en retribución, agradecimiento, como obsequio, como presente, mira, tú me regalas estos juguetes que rebotan, estas pelotas Yule, yo te doy lo más preciado que cultivamos, que es el cacao, este árbol amazónico. Teobroma cacao, es el árbol de los dioses. Les obsequiaron estas bebidas, este chocolate amargo, les encantó el cacao a los mesoamericanos, se lo llevaron de regreso a Mesoamérica, lo sembraron extensivamente y por eso se cree que el chocolate es mexicano. Claro que ya formó parte de nuestra cultura, eso también es inequívoco, pero sus orígenes se remontan al Amazonas. Entonces, fíjense, ese es otro tema totalmente, que el origen del chocolate, el origen del deporte, las culturas mesoamericanas. Pues ahí se los dejo, tienen toda esta semana para que le echen una pensada, perdonen si se escucha el ruido de fondo de la basura, pero fíjense todo lo que nos hemos extendido, todos los temas que abarcamos y cómo lo estuvimos desarrollando. Pero bueno, nos quedan 10, si les parece, para darles su receso. ¿Les parece que nos veamos el día de mañana a las 11? Les voy a dejar ahí ya en el Classroom la sección para que vayan, digo, no es para mañana la tarea, tienen toda la semana, no se estresen, para que le vayan pensando. Y atención, no significa que el título que me pongan ya no lo van a poder modificar, claro que se puede, también no hay ningún problema. Entonces, no sé si hasta el momento tengan alguna duda, alguna pregunta con lo que se tiene que hacer, lo que vamos a hacer esta semana, el tiempo para la entrega y demás. ¿Todo queda claro? Sí.
Sí, profe, todo claro. Sí, profe. Estupendo, perfecto. Pues me da muchísimo gusto. Les agradezco a todos por su participación, por su asistencia, por su paciencia. Y pues nos estamos viendo el día de mañana. Descansen y hasta pronto. ¿Sale? Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe, igualmente. Hasta mañana. Cuídense, hasta pronto. Hasta mañana. Gracias. Bye. Bye.